Bueno, hace unas semanas el Señor me dio un nombre en sueños. Según me desperté, sonaba en mi cabeza un nombre, y es el nombre de Abednego. Me imagino que sabes que el Señor sigue hablando en sueños todavía, como lo hizo con José o como lo hizo con Daniel, por ejemplo. Así que no es algo que a mí me pase habitualmente, pero ese nombre se me quedó grabado en mi cabeza. De los 3.200 personajes que aparecen en la palabra, aproximadamente, ¿por qué el Señor me daría ese nombre? Y no es un nombre muy común, no es un Pepe o un Juan, ¿no? Abednego. Así que me encuentro con vosotros para redescubrir el por qué el Señor me quería hablar de Abednego. Seguro que muchos de vosotros ya sabréis quién es. Probablemente forma parte de una de las historias más fascinantes del Antiguo Testamento, de esas que le enseñamos a nuestros más pequeños en la escuelita dominical. Y para los que no llevamos en la iglesia desde niños, tal vez este relato lo has escuchado de más adulto, pero no deja de ser algo admirable. Este cartel parece como de una película, ¿no? Es una imagen sacada con inteligencia artificial, pero es que realmente esta historia es de película. Abednego aparece en el libro de Daniel. Era uno de los 3 amigos de Daniel que habían sido elegidos por el rey Nabucodonosor para trabajar en el reino de Babilonia. Tras un exilio forzoso desde la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá, ¿verdad? Para los de raíces. Nabucodonosor invadió Judá y sitió Jerusalén, donde se llevó como esclavos al pueblo. Y todo esto fue permitido por Dios. Fue permitido porque el pueblo se estaba alejando de las enseñanzas del Padre y estaba cayendo en la idolatría y el pecado. El rey, de entre tantos, tenía que escoger a unos pocos para que estuvieran al servicio del reino de Babilonia. Acompáñame a leer Daniel, capítulo 1, versículos del 3 al 5. ¿Vale? Vamos a estar entre Daniel capítulo 1 y Daniel capítulo 3. Vamos a estar ahí saltando un poquito. No los vamos a leer todos, porque son muchos, pero intentaré contaros la historia de la mejor manera. Daniel capítulo 1, versículos del 3 al 5. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Seleccionó solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que están dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Así que de todos los cautivos, el jefe del Estado Mayor de Babilonia escogió a 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Hicieron una especie de casting y se quedaron con los más sanos, los más guapos, los más fuertes y los más inteligentes. Y Nabucodonosor pidió que se les instruyera para que fueran sabios y con buen juicio, para ser aptos para el servicio del reino de Babilonia. Debían enseñarles el idioma, debían enseñarles la literatura y les darían de comer comida del palacio, con lo cual tendrían más privilegios que el resto de los cautivos. Esto, que parece así un poquito raro, se trataba de una práctica habitual cuando se conquistaba un lugar. Y es que cogían jóvenes inteligentes para que pudieran servir en el reino. Y así, de esta manera, ellos podían aprender acerca de las costumbres y forma de vivir de sus habitantes. De esta manera, su reinado sobre la tierra que había sido conquistada iba a ser más efectivo, pues iban a conocer todo sobre ellos.
Si seguimos leyendo Daniel capítulo 1, versículo 6, Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá, como os he contado. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac y a Azarías lo llamó Abednego. No solo comerían comida del reino, sino que sus nombres fueron adaptados a las costumbres babilónicas, borrando así todo pasado, en alusión a su origen, en alusión a dónde vienen. Estaban comenzando una transformación a estos 4 jóvenes para que su identidad fuera cambiada. Idioma, conocimientos, literatura, costumbres, su propio nombre iban a ser cambiados. Estaban en un reino que no era el suyo, pero es donde les tocaba estar, donde podían ser de influencia para Babilonia y para el rey Nabucodonosor. Y esto me recuerda a unas palabras de Jesús en Juan 17, versículos del 14 al 16. Juan 17, versículos del 14 al 16. En esta oración Jesús dice: les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. ¿Sabes? También nosotros vivimos en un reino que no es el nuestro. Pero Jesús, en esta oración, le pide al Padre que no nos saque de este reino, que no nos quite de este mundo, sino que nos guarde del mal. Al igual que estos 4 jóvenes, estamos en este mundo porque podemos ser de influencia para todos aquellos que están perdidos. Muchas veces esto nos cuesta entenderlo y nos refugiamos en nuestras iglesias para que nada nos influya negativamente. No nos relacionamos con nadie que no tenga que ver con nuestra iglesia, no vamos a ningún lugar que no sea el local de nuestra iglesia, apartamos y encerramos a nuestras familias e hijos para que no se contagien de un mundo enfermo. Pero Jesús tampoco era de este mundo, como dicen estos versículos de Juan. Pero Él se sentaba a la mesa con publicanos, con prostitutas y con pecadores. Si intentamos alejarnos del mundo, perdemos nuestra oportunidad de ser de influencia para muchos que lo necesitan. Como el reino de Babilonia y el reino de Nabucodonosor. ¿Quién salará esta tierra si no lo hacemos nosotros? ¿Quién será luz en las tinieblas si nos escondemos debajo de la mesa? Así que Daniel y sus amigos asimilaron la situación en el reino de Babilonia, pero teniendo en cuenta sus raíces y teniendo en cuenta su fe. Daniel habló con el jefe del Estado Mayor para decirle que ellos no se iban a contaminar comiendo la comida del reino. Y les pidió que les facilitaran una dieta vegetariana. Ellos no podían comer ciertos alimentos, como indicaba la Torá. Y para resumiros un poquito la historia, el jefe del Estado Mayor estaba muerto de miedo, porque no es lo que el rey le había pedido que hiciera. El rey había pedido que les diera una ración del palacio. Pero Daniel, en esa seguridad que él tenía, porque él sabía que Dios estaba de su parte, Dios iba delante de ellos, insiste, él estaba confiado porque el Señor estaba con ellos. Y le pidió 10 días para que comparara su aspecto con la de otros jóvenes que sí iban a estar alimentados por la comida del reino.
Así que si leemos Daniel capítulo 1, versículos del 15 al 17, dice: al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que desde entonces el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. A estos 4 jóvenes Dios les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y de sueños. Así que no solo cuando pasaron esos 10 días, después de tener una dieta que era vegetariana, no estaban con el mismo aspecto que el resto, sino que se les veía más saludables y se les veía mejor nutridos que al resto. Su firmeza de no ceder ante las influencias babilónicas y la fe en la que la mano de Dios estaba con ellos, les hizo fuertes fuera de su reino. Cuando te encuentras en situaciones de influencias negativas para tu vida, el contaminarte o seguir firme dependerá de tu entereza y de tu relación con Dios. Si te encuentras en un momento de tu vida en el que la oración y en el que la palabra son tu alimento diario, tu aspecto será más saludable y te hará más fuerte y no te dejará caer. Amén. ¿Sí? Que no seamos parte de este mundo en decadencia no quiere decir que no podamos ser influidos por él. Por eso tenemos que tener especial cuidado. Por eso es necesario que estemos preparados. Por eso es necesario que la palabra de Dios sea una realidad en tu vida. Que cuando en estos momentos de tentación lleguen y llegarán, pueda ser tan fuerte que tu fe esté por encima de todo eso. La educación, la política, las corrientes humanistas, todo eso son peligros a los que nos debemos enfrentar. Estar en reino ajeno es lo que tiene, no es nuestro reino. Pero el Padre te preparará, como hizo con estos 4 jóvenes, hasta el punto de que no solo vas a ser influenciado, sino que vas a ser de influencia. Vas a ser un faro en la noche para todos aquellos que están perdidos. Al final ellos fueron escogidos entre todos los jóvenes para estar al servicio del reino. Y cuando el rey Nabucodonosor necesitaba tomar decisiones, acudía a ellos. Lo podemos leer en Daniel capítulo 1, versículo 20. Cada vez que el rey consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Dios te ha escogido para llevar las buenas nuevas y Él te va a instruir en este camino tan complicado y tan difícil, para que no caigas en las corrientes de este mundo y puedas seguir siendo sal y luz para los perdidos. Para eso estamos en un mundo que no es el nuestro. Para eso estamos viviendo en un reino ajeno. En el capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor, ya pasamos al capítulo 3, manda construir una estatua gigante de oro y manda un comunicado para que todos se inclinen a adorarla. Vamos a leer Daniel 3, versículos del 5 al 6. Mientras lo buscáis. Cuando oigan tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, inclínense rostro en tierra y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Seguro que si no conoces la historia, ya puedes adivinar quiénes, una vez más, se mantuvieron firmes en su fe y en sus creencias frente a las presiones del rey para adorar a otros dioses.
Sadrach, Mesach y Abednego decidieron no postrarse ante la estatua de oro y mostrar su fidelidad a Dios a pesar de las amenazas de muerte de Nabucodonosor. Si leemos Daniel capítulo 3, 14 al 18, un poquito más adelante, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¿Qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? El rey se estaba confrontando con el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Madre mía. Menuda lección nos dan aquí estos tres jóvenes. Y es que no solo se mantienen firmes en un momento de máxima tensión, de peligro de muerte, donde confían en la mano de Dios nuevamente. ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de levantar la voz a favor de nuestro Dios por miedo al rechazo? ¿Cuánto más si la muerte nos acechara? Sino que además dicen que no lo adorarían aunque la voluntad de Dios fuese no rescatarlos. ¿Te das cuenta del nivel de relación con el Padre que tienen estos tres muchachos? Sus convicciones y su amor por Dios sobrepasa su amor propio. Les da igual. Aunque el Señor decida no rescatarlos, para ellos está bien, no se van a inclinar. El Señor puede decidir rescatarnos o no, pero nosotros le seguiremos siendo fiel, aunque para eso tengamos que perder nuestras vidas, dicen estos jóvenes. ¡Wow! Madre mía. ¿Cuántos de nosotros le reprochamos a Dios cuando el Señor te responde no a tus oraciones? ¿Cuántos de nosotros no somos capaces de confiar en Dios a pesar de las circunstancias? ¿Cuánto tendríamos que profundizar y madurar en nuestra fe para tener la convicción y la firmeza que tenían estos tres jóvenes? Sabes, nos vamos a encontrar en situaciones de incertidumbre en este mundo, pero tenemos que confiar en Dios. Estos jóvenes confiaban en Dios. Recuerda que su voluntad es buena, agradable y es perfecta. Y aunque a veces pensemos que nuestros pasos deben ir por otro sitio, Él siempre nos va a llevar por el mejor camino. Negar a otros dioses de este mundo para seguir firmes en nuestra fe muy probablemente traerá confrontaciones en tu vida. Te va a traer confrontaciones con gente. A veces incluso puede ser que pérdidas. Puede ser que pierdas amigos, familiares. En otros países incluso te puede costar la vida. Pero en estas situaciones será probada tu fe. Y sabes, saldremos victoriosos.
porque nosotros somos extranjeros en este mundo y el reino que nos espera es mucho más glorioso y es eterno. Así es. Seguimos leyendo capítulo 3 a partir del versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Imaginaros, él no podía concebir que se hubieran negado. Se le desfiguró la cara por causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Fijaros, estaba tan caliente que los mismos que se acercaron a echarlos al horno murieron. De esa forma Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Pero pasa algo. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso en pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, sí es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fueran su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Aleluya. ¿Puedes imaginar esta situación? Os dije que es digna de película. Estos 3 pobres chicos dirigiéndose al horno de fuego, donde los mismos que fueron a echarlos, los mismos soldados murieron por el calor que desprendían. Y ellos, ni un reproche. Sabían que Dios los iba a rescatar, incluso en esa situación tan extrema que no ves ninguna salida. Dios mandó un ángel que los rescató de las llamas y salieron sin un rasguño, ni siquiera olor a humo. Sadrach, Mesach y Abednego cumplieron con su misión. Rechazaron las pasiones de este mundo, fueron firmes en su fe y fueron de testimonio para muchos. Que como Nabucodonosor no daba crédito del poder de Dios, no hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera, decía. Una historia de fe, de amor y de valentía, que hace que estos 3 jóvenes salgan victoriosos en la tribulación. Salen victoriosos gracias al poder de Dios, que en ningún momento los deja ni los desampara. Y esto podría acabar aquí, pero el Señor puso en mi cabeza ese nombre, recordáis, de Abednego. Y le pedí ahora en oración al Señor que me mostrara algo más.
Y el domingo pasado, sentado aquí, el Señor me lo reveló. La predicación se llama Nombres probados por fuego. Quizás has pensado que era hombre, porque la tipografía te puede engañar, ¿no? Podría serlo. Bien podría serlo y no... porque cuadra perfecto con el mensaje, ¿no? Pero ¿por qué Abednego entre tantos nombres que tiene la palabra? No os he dicho qué significa Abednego. Recordar que antes era conocido como Azarías. Casi todo tu nombre tiene un propósito. El otro día lo discutía con Sara, lo hablábamos. Cuando tus padres te pusieron tu nombre, seguramente no jugaron a los dados. No eligieron tu nombre al azar. Lo hicieron a lo mejor porque les gustaba el significado de tu nombre. Yo llamé a mi hijo Elías, que significa Dios es mi guía. Porque formaras parte, tal vez, del legado familiar. Yo me llamo José Manuel. José por mi padre, Manuel por mi abuelo. O porque se habían sentido influenciados por algo o por alguien, ¿no? ¿Cuántas mujeres se llaman Rocío en Sevilla por la Virgen del Rocío? Los nombres de Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían un propósito. Jerusalén, cuando ellos nacieron, estaba en un periodo de decadencia y de pecado. Y sus padres estaban reafirmando con sus nombres un compromiso de fidelidad al único Dios verdadero. Y estaban profetizando que el significado de sus nombres sería una realidad en la vida de sus hijos. Cuando Dios cambia un nombre en la Biblia, tiene un significado profundo y espiritual. Se refiere a un cambio en el propósito, un cambio en su relación con Dios, o forma parte de una promesa que será cumplida. Si vamos a Génesis 17:5, Génesis 17:5, además cambiaré tu nombre, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque será el padre de muchas naciones. Mateo 16, versículos del 16 al 18. Mateo 16, del 16 al 18. Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Estos son un par de ejemplos, podemos encontrar muchos en la palabra. Cuando estos 4 jóvenes llegaron a Babilonia, lo primero que hicieron fue cambiarles el nombre. La intención era la de romper ese propósito de sus padres y que abandonaran a su Dios y no quedara ni un resquicio de sus orígenes. El mundo pretende cambiarte el nombre. Pretende crear confusión y hacerte que pierdas tu identidad como hijo de Dios. La influencia diabólica que ejerce las corrientes de este mundo nos presiona de tal manera que nos quiere hacer ver que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Distorsiona la realidad hasta confundirnos y hacernos dudar de nuestra fe y dudar de nuestra fidelidad a Dios. Y cuando nos toca entrar en el fuego, nos derrumbamos porque nuestros pilares no están bien fundamentados en la piedra angular.
a Azarías le cambiaron el nombre por Abed-Nego, que significa siervo de Nebo, un dios babilónico. Sin duda, la intención era la de romper su identidad. Voy a pedir al grupo de alabanza que suba. Pero cuando salió de aquel horno de fuego, sin un solo rasguño, es cuando hizo honor a su verdadero nombre, su verdadera identidad. El que estaba en el horno de fuego no era Abed-Nego, era Azarías. Azarías significa Yahvé ha ayudado. Dios mandó un ángel que ayudara a Azarías y a recordarle a estos tres muchachos cuál era su verdadera identidad, cuál era su verdadero nombre. Y es que cuando pasamos por el fuego, nuestra identidad es probada. Esa identidad que recibiste cuando aceptaste al Señor en tu corazón y que fue sellada por el Espíritu Santo. Una nueva identidad como hijo de Dios. Porque solo los hijos de Dios pueden salir del horno de fuego sin tan siquiera oler a humo. Solo los hijos de Dios. Si te encuentras a las puertas del horno o estás pasando por las llamas, recuerda que el Padre no te va a dejar y te va a desamparar. Eres un hijo de Dios. Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. No tengas temor. El Señor tu Dios está contigo. Es ahí en las llamas cuando tu nombre será forjado a fuego. Tu identidad. Es cuando la gente quedará impresionada de cómo has sido capaz de pasar por esas llamas sin tan siquiera salir herido. Necesitarás resistir los ataques de este mundo que quieren desvirtuar a un verdadero hijo de Dios. Mantener una relación estrecha con el Padre. Que Él pueda instruirte en tu paso por el mundo. Y que además de resistir a este mundo, vas a ser sal y luz para Él. No caigas en el engaño, pues el enemigo está cual león rugiente esperando a devorarte. Y lo hará haciendo perder tu identidad como hijo de Dios. Sufrimos porque los reinos humanos se han rebelado contra Dios. No creas sus mentiras. Tu fidelidad en la prueba reforzará tu identidad y te dará la victoria. Tu testimonio hará caer rendidos a muchos, como lo hizo con Babilonia y lo hizo con Nabucodonosor. La gente verá que has salido del fuego porque eres un hijo de Dios. No hay otro Dios que pueda librar como este, dice Nabucodonosor. No lo hay.
palabras en Babilonia después de ver salir del horno de fuego a Mesac, Sadrach y Abednego. Eres un hijo de Dios. Tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva identidad. El Señor siempre va delante tuya.